resiliencia, adaptación, innovación, liderazgo, pasión. Todo es posible para aquellos que trabajan por sus sueños. Kruger Corp y Exponential Set presenta Camaleón Exponencial en su segunda edición. Grandes lecciones y consejos para triunfar en el mundo de los negocios. Amigos y amigas, bienvenidos a Camaleón Exponencial. Este es un espacio colaborativo y de gran sentido humano que busca inspirar a las personas a trabajar por sus proyectos de manera innovadora, rápida, eficiente y resiliente. Mi nombre es Ana María Peña y estaré acompañándolos en este programa donde ustedes son los protagonistas. Por eso quiero pedirles que nos hagan sus preguntas, nos hagan sus comentarios y nos dejen sus dudas usando el hashtag Yo Soy Camaleón Exponencial. Iniciemos con el glosario camaleón, términos que abordaremos en nuestra conversación. Neurociencia, ciencia que se encarga del estudio del sistema nervioso desde el funcionamiento neuronal hasta el comportamiento. Cambio, acción de transformar una cosa o método por otro más eficiente. Comportamiento del consumidor. Análisis de los factores que influyen en la conducta de una persona al momento de realizar la compra. Con esto vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es, un segundo, por favor. Él es Daniel Sánchez Paz y Miño, máster en Dirección de Marketing Estratégico con un diplomado en Neuromarketing y otros estudios que lo hacen un experto en comportamiento del consumidor. Actualmente es director de Brain Solution Latam y cuenta con una experiencia de más de 20 años como docente y mentor corporativo. Sin más, le doy la bienvenida. Hola Daniel, ¿cómo estás? Anita, ¿cómo estás? Mucho gusto. Les doy también la bienvenida a las personas que nos están viendo. Antes de iniciar este proceso les decía que para mí es un privilegio poder colaborar con Kruger, no solamente en lo que estamos haciendo a la interna, sino poder ser parte también de los profesionales que quizás respaldamos todas las iniciativas que tiene Ernesto y todo el equipo de sus colaboradores al transformar el presente en futuros cada vez más cercanos. Así es que muy gustoso estar aquí y listo para hablar justamente sobre este tema. Precisamente por eso, muchas gracias, Daniel, y gracias por participar de este programa Camaleón. Quisimos tocar este tema de Camaleón Exponencial porque estamos inmersos en una evolución, o más bien una revolución digital, en donde las nuevas tecnologías nos han puesto a replantearnos la forma de hacer las cosas. En ese sentido, Daniel, ¿cuál es el papel que tiene el cerebro? ¿Qué papel juega el cerebro en esta transformación digital? Bueno, Anita, es importante tomar en cuenta lo que tú estás mencionando, porque actualmente nosotros hemos visto, como su nombre lo dice, un crecimiento exponencial en el tema de la tecnología, pero muchas personas no dimensionan a la tecnología como lo que realmente termina siendo para el cerebro. La tecnología, más allá del recurso digital que presenta y de las herramientas que nos da, lo que está es transformando y cambiando la realidad en cuanto al tamaño de esta. Es decir, cada vez tenemos realidades más grandes. Se estimaba que hasta el año 90 teníamos realidades de 30.000 bits de información por segundo, es decir, realidades bastante limitadas y realidades en donde nosotros teníamos que sujetarnos a acceder a, por ejemplo, en una investigación en una biblioteca tenías que ir a sacar un libro de la biblioteca y el libro era de hace 10 años y tenías que buscar 3 o 4 cosas, los recursos estaban basadas mucho en el tiempo pasado. Sobre todo si vives en el tercer mundo, el acceso a datos nuevos era bastante limitado.
Pero después ya se estima que desde el año 91, cuando aparece el Internet, hasta el año aproximadamente 2015, se desarrolla la segunda etapa, la etapa del tiempo presente, donde las personas ya tuvimos la suerte de comenzar a estar más conectados. Ya había un Hotmail Messenger, ya tenías un Napster para descargar música, o sea, ya podías tener las cosas más cercanas. Es decir, la cantidad de información cambia a 150.000 bits de información por segundo. Es decir, la realidad es más grande, porque tienes más espacios de donde escoger. Y después pasas en el año 2016 a una nueva revolución de la parte informática, de tecnología, a través del Big Data y a través de todo lo que tiene que ver con el Internet, el Internet y los grandes hilos de información, y obviamente cruzados con algoritmos de inteligencia artificial, que ya no te llevan solamente a vivir el tiempo presente, sino a vivir el tiempo futuro. Los gerentes de hoy en día ya no se les paga para que lean un balance general, se les paga para que prospecten futuro. Es decir, ya no te pago para que tú seas un acumulador de información, porque ya no lo necesitamos, eso está en los procesadores. Ahora te pago para que con esa información tú puedas comenzar a construir futuro y me digas hacia dónde va la empresa. Eso llevó a la realidad a medir 400.000 bits de información por segundo. Y se estimaba que para el año 2023, 2025, íbamos a entrar en la cuarta era de todo esto. Esto te estoy hablando porque son estudios hechos por mi empresa, en donde se veía que ya íbamos a tener la era completamente digital, pero Mr. COVID nos cambió las cosas, hizo que esto se acelere, venga más rápido, y en el año 2020 entramos en un proceso acelerado de digitalización de las cosas, y obviamente de comenzar a hablarle a una cámara, como lo que estoy haciendo en este momento, de desarrollar ya un nuevo modelo de empatía, que es la empatía digital, tratar de transferir una emoción a partir de un equipo electrónico. No estoy viéndote en este momento, tú que estás del otro lado de la cámara, las personas que me están viendo, pero tengo que imaginarte, tengo que tratar de que percibas mis emociones y la información que te estoy dando. Pero además de eso, la información llegó a medir 600.000 bits de información por segundo. Entonces, ¿qué es la tecnología? La tecnología son herramientas, son recursos que permiten facilitar la vida de la persona, correcto. Pero la tecnología al mismo tiempo es carga de información. Ahora, la pregunta es, ¿el cerebro está listo para administrar esa información o no? La respuesta es clara, no, porque la educación sigue siendo la que estuvo antes del año 90. Entonces, discúlpame ahí que te interrumpa, Daniel. Tú nos dices, el cerebro no está preparado. Entonces, como empresario, aquí mucha de la audiencia de Camaleón son empresarios. Como empresario, ¿cómo hago yo para preparar mi cerebro y para preparar el cerebro de mis clientes para esa transformación digital? Mira, la gente cuando compra un ERP o un CRM, compran la última versión. Dicen, oye, ¿en qué versión está? 10.4, dice. ¿Sabes cuál es la pregunta que les hago yo? ¿Y en qué versión está el cerebro de tu gente? ¿No? Es 1.0 a veces el cerebro de la gente. Entonces, ¿qué se necesita? La primera cosa es tomar conciencia de que un cerebro no entrenado va a tratar de hacer lo posible por alcanzarle a la tecnología y genera un hiperconsumo de neurotransmisores, lo que está prospectando o prospectaba antes del COVID. Ya la Organización Mundial de la Salud hablaba de que en Europa iban a haber 127 millones de nuevos casos de Parkinson y Alzheimer. Porque el principal problema de esta descompensación entre la carga de información, la cantidad de información y la capacidad de procesar por parte del cerebro es un hiperconsumo de neurotransmisores que genera procesos neurodegenerativos a largo plazo. Es decir, a la larga vamos a tener mucha gente enferma. Y ahora con el COVID, que generó movimientos de líquido cefalorraquídeo en las personas que tuvimos, porque incluso yo también tuve, hay cosas que hay que investigar como efectos colaterales que van a venir después. ¿Qué se necesita hacer? Que fue la pregunta que tú me hacías. Hay que entrenar el cerebro en lóbulo frontal. O sea, nosotros tenemos una zona en el cerebro que es la parte delantera, que es el lóbulo frontal, que se encarga del procesamiento de datos. Para que las personas que nos están escuchando me puedan entender de qué se trata esto en este momento, voy a dar una definición neurocognitiva desarrollada por nosotros sobre lo que es la actitud.
La actitud desde un punto de vista neurocognitivo es una predisposición que te lleva a tener una intención, que te lleva a tener una interpretación, que dispara una acción, que te devuelve lo que estabas predispuesto a recibir. Si es que en este momento yo abriría o tendríamos la opción de abrir la cámara o el micrófono para que alguna de las personas que me están escuchando nos repita lo que acabo de decir o me pongan un ejemplo de su vida con las palabras claves, con los keywords que acabo de decir, te aseguro que más del 99% no lo va a poder hacer. Salvo que alguien me estaba notando. ¿Qué quiere decir eso? Que estás acostumbrado a memorizar. Me va a decir, repita Daniel, repita Daniel. Es por eso que tu gente te pide que repitas las instrucciones. Y el problema es que el mercado es dinámico porque cambia la tecnología y entonces lo que tú entregaste a comienzos del semestre ya no te sirve al final del semestre. Porque el cerebro, insisto, está preparado para almacenar, no para procesar. Si tendríamos un cerebro con lóbulo frontal más potente, ¿sabes qué habría pasado, Anita? Habría pasado que la gente se hubiera quedado con las palabras claves y podría procesar y darme un ejemplo de su vida. En este momento, incluso, ya si les digo sobre qué hablé, te aseguro que el 80% ni siquiera se acuerda de cuál fue el tema del que hablé, porque vamos siguiendo tratando de guardar información y no vamos a poder hacerlo. Entonces, ¿qué se necesita? Entrenar el lóbulo frontal, el órgano de la memoria ejecutiva, el que carga información temporalmente para solamente integrarla y sacar nuevas soluciones, y ese es el que permite manejar los niveles de tecnología e información que hoy tenemos. Totalmente interesante este tema, Daniel, tanto que ya tenemos varias preguntas y quiero que empecemos con una de David Armas, por favor. ¿Qué consejo, Daniel, darías a generaciones pasadas, boomers, X, millennials, para continuar aprendiendo y no quedar marginados de la tecnología? Es una tremenda pregunta, ¿no? Lo que se necesita es primero, y antes que nada, entender que el cerebro es plástico. Hay gente que dice, es que ya estoy viejo. Y a mí, yo estudié teología, Anita, y no soy religioso, pero sí bastante espiritual. Y oye, pero si Moisés dirigió el éxodo a los 80 años, ¿no? Entonces, todo momento es bueno para aprender. ¿Qué es lo que se debe generar hoy por hoy? Procesos de vinculación intergeneracional. ¿Qué significa eso? Espacios en donde se puedan trabajar de la mano entre las generaciones, porque desde la generación Y, que es la que nació desde 1981 en adelante, obviamente después viene la Z y la Alfa que hoy está viviendo, son generaciones que tienen mayor cantidad de procesamiento de datos. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita principalmente generar primero una integración entre las generaciones para tener proyectos manejados de esa forma. Y la segunda cosa es que las generaciones anteriores entiendan que el cerebro se puede modificar en cualquier momento. Y la siguiente cosa, Anita, es comenzar un proceso de entrenamiento paulatino. No es lo mismo la mente y el cerebro. La mente quiere, pero el cerebro es el que puede. Por eso querer no es poder. Hay que ir entrenando, como el señor Miyagi, encerar y pulir, Daniel San. Es decir, tenemos que ir haciendo un proceso paulatino de ir manejando la información, las emociones, los pensamientos de una forma distinta, como lo que se hace en Agile, cuando las grandes corporaciones hacen procesos de Agile para generar buenas prácticas ágiles. Mi trabajo, y por eso que estoy incluso trabajando con Uber, es hacer que el cerebro de cada individuo genere un proceso ágil de información. Qué chévere, Daniel, lo que nos cuentas. En este sentido encaja mucho lo que nos cuentas con la pregunta que nos hace uno de los que están conectados con Camaleón a esta hora, de Leonardo Valencia. Él nos dice, excelente ponencia, Daniel, mi inquietud entendiendo sobre el qué hacer, pero cómo hacerlo. Yo qué ejercicios puedo hacerle a la mente para que grabe de la manera que no grabe, perdón, de la manera como tú nos decías, sino que al contrario, coja esas palabras clave. A ver, la pregunta es un poco amplia, así es que mi querido Leo, voy a encargarme de hacerle más chiquita, probablemente para que me puedan entender todos, porque la pregunta que yo te haría como mentor, en este caso, si estaríamos haciendo un trabajo contigo, es ¿cómo hacer qué? Porque hay varias cosas. O sea, el qué hacer es entrenarle el cerebro en el lóbulo frontal. Ahora, ¿cómo hacerlo? Sí, pero hay que tener un objetivo. Voy a darles un ejemplo.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras emociones? Se habla mucho de Daniel Goleman como el padre de la inteligencia emocional, y está bien. Sin embargo, el problema es que es lo mismo. Se habla mucho de la inteligencia emocional en el qué, pero no en el cómo. Entonces, solo para que me entiendan, voy a darles un recurso neurocognitivo en este momento, obviamente porque hemos venido. Si nos están dando su tiempo, nosotros queremos dejarles de herramienta. ¿Qué son las emociones? ¿De dónde vienen las emociones de una persona? Las emociones son el resultado de un concepto que se llama sensación. La palabra sensación es una hiperactivación del sistema nervioso a partir de un impulso externo recibido de la realidad. Es decir, yo estoy yendo en el vehículo, el auto de enfrente se cruza, inmediatamente mi cerebro activa corteza reticular, tálamo, hipotálamo, glándula pituitaria, segrega una molécula que se llama CFR1, activa glándula adrenal en riñón, dispara nuevamente a través de la médula espinal un impulso al hipocampo cerebral. Es decir, todo ese proceso se hizo en 800 milisegundos, 0.8 de segundo. Es rapidísimo el cerebro en hacer eso. Todo eso es una sensación, te lleva a que tú a través del sistema nervioso tengas una sensación. Y eso activa una zona en el cerebro que se llama corteza cingulada anterior. Para que me entiendan, ¿de dónde vienen las emociones? Las emociones vienen de un proceso en el que tu cerebro capta información a partir de los sentidos, lo que se llama sensación, y al mismo tiempo capta información de la memoria a lo que se le llama expectativa. Entonces, ¿qué compara el cerebro? Expectativa con la realidad captada. Y el rato que hace el cerebro este match, genera un proceso de descompensación natural. A veces la realidad supera lo que tú esperabas. Y entonces generas un concepto de gratitud. Y a veces la realidad queda muy por debajo de lo que tú esperabas. Y eso genera un concepto de injusticia. ¿Qué hace el cerebro? Inmediatamente va a tratar de regresar el envión. La gratitud, a través de una emoción positiva como puede ser la alegría, y la injusticia a través de una emoción revelada que va a ser el enojo o la ira. ¿Qué hacemos nosotros cuando entrenamos lóbulo frontal? Generar una mirada de concepto consciente en el que yo antes de entrar a una reunión, por ejemplo, hago un proceso de calentamiento natural. Para comer la comida la calentamos, para ir al gimnasio calentamos, pero para tener una reunión no calentamos porque nunca hemos entrenado lóbulo frontal. Entonces, ¿qué hago? Reviso mis expectativas para que yo tenga un mapa natural primario cerebral de expectativa neurocognitiva y que el momento que vengan las realidades yo las pueda administrar de tal forma que no generen modelos de impulsividad y mala toma de decisión. Eso es aprender a manejar el lóbulo frontal para generar impactos distintos a partir de nuestra decisión. Como esta herramienta, Anita, nosotros tenemos más de 28 que van avanzando en el hecho de aprender, por ejemplo, a construir un pensamiento asertivo, pero cerebralmente hablando, un pensamiento organizado, lo que se llama los WICAS, a partir de la priorización, ponderación y productividad, las 3 Ps, conceptos de inteligencia emocional basada en la sensación, emocionarios, sentimentómetros, hilos rojos, cosas que se basan en esto, la gente que necesita aprender a manejar mucho la empatía, y conceptos de pensamiento estratégico o creatividad a partir de fórmulas casi matemáticas que nos permiten innovar o crear de una forma mucho más consciente y no solamente con el momento eureka en el que estoy comiendo en algún lado y se me ocurre la idea, sino cuando realmente necesito tener una solución disruptiva para un problema actual. Daniel, ahí me surge una pregunta y creo que ha sido un tema muy interesante para las personas que están conectadas, tanto para mí. ¿Cómo uso yo como empresario, cómo usan nuestros invitados, nuestra audiencia, que son empresarios, las emociones y ese estudio del cerebro para justamente explorar? Bueno, porque nos han dicho que hoy en día cuando compramos o cuando los clientes compran por emociones, por la sensación que les genera un producto. Tú compras un apartamento con vista al mar y compras no el apartamento, la sensación de ver al mar cuando te despiertas en la mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajo yo esa parte cerebral de mis clientes para despertar precisamente esas emociones?
Ya, mira, el cliente siempre compra en tres niveles. Ese concepto de la emoción pura sí tiene fuerza, pero no es completo. Un producto debe estar construido en base a razones, porque el producto, aunque no sea tan lógica la compra o tan racional, sí resuelve un problema. Debe estar hecho en base a emociones que se responden en base a la pregunta ¿qué dolor estoy curando en mi cliente? Y el tercero es el miedo. Casi siempre estamos evitándole algún dolor mucho más profundo a nuestro cliente. Para que tú me entiendas, en el mismo ejemplo del departamento o el apartamento con vista al mar, las razones son todo el aspecto funcional del apartamento. Porque quiero que me entiendas que por más vista al mar que tengas, si es un apartamento donde no van a poder entrar todas las personas de la familia, no te lo van a comprar. Es decir, debe tener por lo menos un 20% de carga racional, porque la compra también es racional. Ahora se ha hablado mucho, se ha vendido mucho en redes, que no, es que hay que venderle al tercer cerebro. Y no. Hay que tener cuidado con eso, porque además cada persona tiene flujos de pensamiento distintos. Entonces, la primera cosa es tener al menos una carga de qué resuelvo. La segunda cosa es entender cuáles son los dolores que tiene mi cliente. Por ejemplo, hoy dentro del tema de construcción, para que me entiendas, se está estilando el hecho de poner lo que se llaman cocinas concéntricas, es decir, una cocina que esté en la mitad de toda la casa, casi. ¿Por qué? Porque uno de los dolores más grandes que tiene la sociedad hoy por hoy es la unidad. Tenemos familias muy dispersas, muy sueltas. Entonces, si la casa te permite compartir alrededor, además que culturalmente la comida es cariño en nuestro país, y sé que en Colombia también, por eso cuando uno le quiere a una persona le da de comer más, y si la persona no come es como que no te dice, es como que no te responde yo también te quiero, porque se lo ve muy mal. Entonces, fíjate cómo eso resuelve un dolor. Pero además de eso, si este departamento tiene la capacidad de mostrarse y si tiene la capacidad de darte estatus y autorrealización, probablemente estás curando algo más profundo y es el miedo a repetir la historia de un padre que pasó mucha necesidad. Y el departamento te da ese estatus y te da esa característica de haber salido de ese estándar. Es algo feo incluso, pero es la parte del inconsciente. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, debemos construir como una escala de 3 niveles. Esto es más hacia el lado del cliente externo, ¿no? Hace un momento hablábamos mucho hacia el cliente interno, cuando hablábamos de los rasgos de liderazgo en transformación digital, pero obviamente la pregunta que tú me haces es ¿cómo interviene el cerebro en el momento de una compra? Y esa es la respuesta, en cambio, para lo que es una experiencia de consumo basado en ejes neurocognitivos. Daniel, realmente estamos aprendiendo mucho de este espacio, pero quiero también darle la oportunidad, en chance a las personas que nos escuchan, especialmente vámonos ahorita con Romel, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué hábitos recomiendas para poder potenciar la plasticidad de nuestro cerebro? Gracias. Ok, perfecto. Pues las personas que nos están viendo, les voy a hacer una pregunta y te la hago a ti, Anita, porque vas a servir de conejillo de indias en este momento. Sin corcharme, por favor. Anita, Estamos en vivo. Pues es que ahí, mira, el cerebro tuyo ya comenzó a defenderse antes yo. No, entonces eso es gracioso. ¿Se dan cuenta? Ese es normal. Entonces, mira, ¿tú crees que puedes mover las manos y los dedos de ambas manos? Las manos y los dedos de ambas manos, ¿sí? Está como fácil, ¿no es cierto? Vamos a ver qué hace Anita, ¿no? Cierra las manos, Anita. Cierra la mano. Cierra. Y las personas que nos están viendo deberían irme siguiendo, Anita, no estás solo tú. Ya abre las manitos. Ya, ahora ciérralas. Y vas a poner un puño frente a frente. Saca el dedo gordo de la una manito y el dedo chiquito de la otra mano. Mira, qué chistoso, porque digo, saca el dedo gordo de una mano y sacas los dos. Solo el uno nada más. Ya, así. Se debe quedar así, mira. De la una mano, el dedo. Exacto. Y entonces me dijiste que puedes mover las manos y los dedos, va a ser sencillo que cambies de lado y regreses. No. Ya, si se dan cuenta, las personas que están del otro lado están riéndose. Porque lo primero que hace el cerebro es reírse. Eso es normal, porque el cerebro cuando se equivoca se ríe. Estos ejercicios son gimnasia cerebral. Ese es uno de los ejercicios. Eso es
Eso es para desarrollar conectividad interhemisférica que genera mejores circuitos neuronales para carga de información posterior. Aparte de eso, obviamente hay que irte entrenando en base al caso o al problema que debes resolver. Tenemos muchos gerentes que tienen distintos problemas. Daniel, no soy creativo. Daniel, tengo un problema porque me dejo de guiar por mis emociones. No, tengo el sí flojo, me dicen. Entonces, esas cosas son cotidianas. Además de este tipo de entrenamientos que generan un proceso de conectividad interhemisférica, al cerebro se le va dando recursos a través de aprender a escribir, responder matrices, generar preguntas para hacerlo. Pero la respuesta, si quieres mejorar, aunque sea la fase de conectividad en la neuroplasticidad, gimnasia cerebral es uno de los ejercicios que yo les recomiendo. A eso se deben sumar más cosas, pero ese ayuda bastante. Muchas gracias, Daniel. Vámonos con la última pregunta. La verdad nos podíamos quedar aquí, pero ya el tiempo nos apremia. Vamos con la pregunta de Diego Mauricio Porras. ¿Cómo regresar a un punto de equilibrio cuando en una reunión has perdido el manejo adecuado de tus emociones? No, correcto. El secreto, la primera cosa es estar consciente de que perdiste el equilibrio. Sí. Porque el problema es que muchas veces haz de cuenta que no sé si te ha pasado, a mí sí me pasó una vez, que uno se tropieza, se cae y quiere levantarse ahí mismo. Entonces te vuelves a caer. Entonces la primera cosa es la pausa. Entonces hay un espacio en donde yo tengo que, justamente les decía, es importante entrar a una reunión con el objetivo claro, la expectativa que yo tengo. Una vez que yo tengo clara la expectativa, cuando la reunión se vuelve tensa, por ejemplo, yo puedo darme cuenta de que me estoy saliendo del camino. Y si comienzo a salirme del camino, es el momento de hacer una pausa, generar un proceso de respiración en 12 tiempos, que son 12 segundos. 4 segundos inhala por la nariz, 4 segundos quedan dentro de mí el aire y 4 segundos exhalo por la boca. Eso lo hago 5 veces, 12 por 5, 60 es un minuto. Inmediatamente ato la información en mi corteza. Aquí hay una corteza que se llama la corteza frontal ventromedial, en donde está el tercer ojo, decían los orientales, pero es una corteza que nos permite regular expectativa y realidad. Y digo, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué vine a buscar? Esto me tomé a personal, entonces inmediatamente vuelvo al centro. Y puedo aplicar una de esas herramientas que te había comentado hace un momento. Eso es, pero la primera cosa es estar consciente, porque yo veo que más del 80% de la gente es súper reactiva. Es decir, no está consciente de que en una reunión de 6 personas, él también está ahí sentado. Y que su cara puede estar cambiando la cara del resto. Son cosas muy sencillas, aparentemente, pero son cosas que deben entrenarse. Muchas gracias. Apuntados todos los consejos. Bueno, ya para finalizar, tenemos una sección, Daniel, seguramente ya la has visto. Se llama Ping Pong Exponencial. Van a aparecer algunas palabras o frases en pantalla y tú me respondes así sin pensarlo mucho, con lo primero que te arroja el cerebro. Ahí vamos. Red social favorita. Instagram. Instagram. ¿Por qué te gusta Instagram? Porque es más visual, es más gráfica, permite mostrar. El cerebro funciona más con imágenes que con palabras. Y está vendiendo mucho Instagram ahora. Sí, además. La siguiente. ¿Tienes TikTok? Acabé de abrirlo hace una semana, pero no tengo nada publicado. Bueno, vamos a ver pronto los bailes de Daniel en TikTok. Puedes compartir aquí tu cuenta para que la audiencia empiece a seguirte. Daniel Sánchez Pazimiño, así me encuentran en cualquier red social. Ahí está la tarea. La siguiente, por favor. ¿Animal favorito, Daniel? Mi animal favorito es el águila. ¿Por qué te gusta el águila, Daniel? Porque vuela solo y mira todo el panorama. Perfecto. ¿La siguiente? Pesas. Porque tengo el metabolismo acelerado y si hago mucho cardio desaparezco. Desaparezco. Somos 2. La siguiente, por favor. En las mañanas, ¿café o té? Es un café de haba, porque el café le descompone un poco a mi cerebro la cafeína y el té no me gusta, entonces hay uno que es un café de haba, ese tomo yo. Vamos con la última.
Bueno, Daniel, vamos a cerrar con tu mejor consejo. Déjale a la audiencia de Camaleón el mejor consejo que Daniel les pueda dar. El mundo necesita cada vez más seres humanos y menos formas humanas. Hemos convertido al planeta en un eje de consumo basado en el tener más que en el ser. Cuando hablamos de formar el cerebro, no generamos mejores colaboradores, generamos mejores seres personas, porque cuando toco tu cerebro, toco toda tu realidad, toco a tu familia, toco a tus hijos. Es importante formarse como un gran ser humano. ¿Por qué? Porque la mejor forma de invertir un latido o los latidos de una persona es invertirlo en otros latidos, que sean de otras personas. A la final, cuando nos vamos, no somos lo que tenemos, sino somos lo que significamos para los demás. Qué lindo, Daniel. Digno de cerrar el programa de Camaleón Exponencial. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu trabajo, por tu labor en Kruger y por dejarle algo aquí, ya unas actividades que vamos con tareas de seguir a Daniel en TikTok y demás. Y gracias, por supuesto, también a la audiencia que se conectó, que dejó sus preguntas, sus comentarios. En el transcurso ya les estaremos respondiendo. Muchas gracias a todos por conectarse y los esperamos en una siguiente emisión de Camaleón Exponencial. Hasta luego. Resiliencia, adaptación, innovación, liderazgo, pasión. Todo es posible para aquellos que trabajan por sus sueños. Kruger Corp y Exponential Set presenta Camaleón Exponencial en su segunda edición. Grandes lecciones y consejos para triunfar en el mundo de los negocios.